Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les traigo esta receta que está, ¿qué les puedo decir? Muy especial. Es una rosca que por dentro está marmoleada vainilla chocolate con trocitos de nuez. Por arriba, lógicamente, tiene cubierta de concha de vainilla, de chocolate, chocolates, nueces, almendra. Es una rosca muy especial, muy diferente y deliciosa para celebrar este Día de Reyes. Vamos a comenzar ya con esta receta. Vamos a comenzar con esta preparación y tengo aquí unos ingredientes medidos y acá otros. Estos son los de chocolate y estos son los de vainilla. La única diferencia en las cantidades es que aquí tenemos 370 de harina y aquí tenemos 320 porque vamos a tener un poco más de secos, que eso es la cocoa, lo que le va a dar el sabor a chocolate a esta masa. Entonces voy a empezar haciendo la primera masa y voy a empezar como siempre haciendo un prefermento. Voy a agregar aquí mi leche que está caliente a 37 grados centígrados. Es bien importante que esa temperatura no esté muy caliente, sino que tenga una temperatura de 37 grados, una temperatura que si ustedes tocan no se queman, pero se siente calientito, porque eso nos va a ayudar a activar la levadura. Estamos utilizando 6 gramos de levadura seca, instantánea, y voy a agregar de la harina que ya tengo medida una cucharada de harina y una cucharada de azúcar. Recuerden que la levadura se alimenta de azúcar. Voy a mezclar esto muy bien a que se integre y lo voy a dejar reposar a que esponje un poquito su tamaño, que veamos que empieza a echar burbuja. Eso significa que la levadura está en buen estado y que está activa. Recuerden que cuando ponemos la leche muy caliente la podemos matar, o a veces la ponemos en la temperatura que debe ser y no vemos actividad en la levadura. Quiere decir que esa levadura a lo mejor durante el proceso de traslado o algo se calentó de más y ya no está funcionando bien. Entonces siempre es importante que chequen caducidad, y aunque tenga caducidad, que chequen que la levadura sí está en acción. Por eso a mí siempre me encanta hacer un prefermento, porque si nos aseguramos de eso. Entonces ahí la vamos a dejar reposando y voy a empezar a agregar aquí un poquito de harina. Voy a agregar aquí el resto del azúcar y voy a agregar también una pizca de sal. Voy a batir ligeramente. Si se fijan, estoy utilizando la pala. Voy a batir nada más a que se integren todos los ingredientes. Y enseguida voy a agregar aquí los huevos, que siempre me gusta cascarlos aparte para asegurarme que vienen bien. Los voy a agregar aquí, son 2 huevos. Y voy a agregar también un poco de vainilla. Y voy a integrar esto un poquito. La levadura ya empezó a esponjar ligeramente. No sé si logran ver aquí una espumita que se hizo en la parte de arriba. Y la vamos a agregar a nuestra mezcla. Vamos a batir a que se integre un poquito. Y ya cuando vemos que se empieza a integrar un poquito más, en este punto voy a agregar la mantequilla, que la tengo súper, miren, súper suave, punto ahumada. La voy a agregar para que se integre. Cuando ya casi todo está integrado,
En este punto vamos a retirar lo que es la pala. Vamos a cambiar por el gancho para que se integre toda la masa y se amase. Aproximadamente este proceso va a durar unos 8 a 10 minutos. A una velocidad media. Si se fijan aquí la masa ya se unió, ya está unida, pero si nosotros la agarramos, está completamente suelta, no hay nada de gluten desarrollado, no hay nada de elasticidad. Entonces vamos a batir hasta lograr esa elasticidad. Ahorita les voy a enseñar la diferencia cuando ya esté lista. Y en lo que se amasa la masa de vainilla, voy a empezar haciendo el prefermento de la de chocolate. Voy a agregar la leche, la levadura, harina y azúcar. Este prefermento va a durar un poquito más en lo que está nuestra masa lista. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a mezclar y lo vamos a dejar aquí reposando. En lo que está la masa lista y podemos empezar con la de chocolate. Pasados los 10 minutos ya está nuestra masa lista, más que lista. Si se pueden ver, cambia totalmente la textura. Si la extendemos ya no se rompe como se rompía y se hace la prueba de la ventana, que es que podamos ver a través de la masa sin que se rompa, y si picamos con un dedo se hace un agujerito. Perfecto. Entonces ya está nuestra masa lista, súper lisa, ¿sí? Así es como la queremos. La voy a poner en un bowl y la voy a cubrir con un trapito y me la voy a reposar en lo que seguimos con la de chocolate. La voy a reposar aquí dentro del horno porque es un lugar que está calientito. Mi cocina normalmente está fría y el horno ahorita está calientito. Entonces quiero que vean también cómo ya esponjó aquí un poquito más que el otro. Esponjó aquí nuestro prefermento. Entonces vamos a comenzar de la misma manera. Nada más voy a cambiar aquí el aspa. Inclusive no es necesario que cambien el vaso. No es necesario. Vamos a cambiar el aspa por esta y vamos a iniciar agregando todos los secos, que es harina, cocoa, azúcar y sal. Y vamos a integrar. Voy a ir agregando los huevos. Voy a bajar un poquito para que no brinque. Voy a agregar la vainilla y voy a agregar también el prefermento. Y una vez que ya casi está todo integrado, vamos a agregar la mantequilla, que la tengo súper suave. Y cuando tenemos la masa casi integrada, vamos a retirar la pala y vamos a agregar el gancho para continuar con el proceso del amasado. Y es lo mismo que lo que hicimos con la de vainilla. Aquí lo vamos a amasar durante 10 minutos, 12 minutos, hasta lograr una masa totalmente elástica. Pasado el tiempo de amasado, ustedes luego se van a dar cuenta, porque la masa de verdad se torna muy distinta, muy homogénea, muy suavecita, muy lisa. Vean qué lindura de masa. Entonces vamos a cerrar hacia adentro como lo hicimos con la de vainilla. Y una vez que tenemos ya nuestra bolita de masa, la vamos a poner en un molde. Estos recipientes, en un recipiente, perdón, no molde. Estos recipientes están engrasados con un poquito de aceite para que no se vaya a pegar la masa. Y la vamos a llevar también a reposar. En lo que están leudándose nuestras masas, vamos a comenzar a hacer
el topping que vamos a poner o la cubierta tipo concha que vamos a poner. Vamos a hacer sabor vainilla y sabor chocolate. Entonces vamos a agregar aquí un poquito de harina. Voy a agregar aquí también azúcar glass. Vamos a agregar mantequilla. Y por supuesto la vainilla. Y vamos a procesar hasta que se forme una masita pareja. También lo pueden hacer a mano sin ningún problema, pero a mí hacerlo en procesador se me hace mucho más rápido y fácil. Listo. ¿Fijaron qué rápido? Ahorita si queda algo, aquí lo acabamos de integrar. Voy a limpiar con mucho cuidado las aspas. Esta cubierta hay mucha gente que la hace también con manteca, pero a mí en lo personal me gusta mucho hacerla con mantequilla. Y la voy a poner aquí, en este papel, y la voy a reservar acá. Y nos vamos a ir así mismo con la de chocolate. Aquí mismo donde lo hicimos, lo vamos a hacer la de chocolate. Vamos a agregar un poquito de azúcar glass, igual, harina, la cocoa y vamos a agregar aquí la mantequilla. Y a procesar. Listo. Vamos a revolver si es que quedó algo y la vamos a poner aquí en este papel. Bueno, aquí hay algo importante. Si se fijan, tenemos texturas muy diferentes. Esta quedó muy apretadita, muy firme. Esta quedó mucho más aguada, mucho más suave. No la puedo agarrar. ¿Por qué? Porque tiene exactamente la misma cantidad de azúcar, de harina y de mantequilla. Pero esta, como le agregué el cacao, quedó más espesa. Entonces la misma cucharada que agregué aquí de cacao, la voy a agregar aquí de harina. Esto no lo hice yo desde un principio porque para mí era importante que vieran esta diferencia, porque luego cuando ustedes vean las cantidades se les va a hacer raro que traiga más harina que la otra. Entonces voy a acabar de integrar aquí todo muy bien y esto le va a dar un poquito más de firmeza a mi masa. Vamos a ver, y esta, como todavía me quedó un poquito así sin integrar, la voy a acabar de integrar con mis manos hasta que quede toda parejita. Perfecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar aquí y vamos a cerrar nuevamente. Lo que quiero yo es formar como una tira. Vamos a darle la vuelta porque de este ancho voy a ir cortando yo mis tiras para acomodar en la rosca y aquí voy a cerrar en los extremos. Esto lo voy a hacer de cada lado y un poquito más. Y ya me voy a quedar con este rectángulo y lo mismo voy a hacer acá con la de chocolate. Mismo tamaño y a cerrar acá. Y ahora sí, voy a extender con el rodillo a cubrir todo mi rectángulo y que toda la pasta me quede parejita y bien extendida. ¿Por qué? Porque esta pasta de cubierta va a ir al refrigerador y entonces ya que la saque yo del refrigerador ya voy a tener la forma que quiero. Procuren que esté lo más parejita posible. Aquí se siente un poquito más gruesa, que esté lo más parejita posible y entonces ya va a ser muy fácil cortar así e ir acomodando sobre la rosca. Y lo mismo voy a hacer con la de chocolate. Traten que les queden así sus dos plaquitas súper parejas y así como están me las voy a llevar al refrigerador a que enfríen, a que se pongan súper firmes para cuando ya armemos la rosca y leude poderlas poner de una manera muy fácil en la parte de arriba. Entonces
me las voy a llevar al refrigerador. Bueno, pues ya están listas las masas. Vean qué belleza. Ya está aquí la de chocolate, que la vamos a dejar cubierta aún. Y acá está la de vainilla. Ya leudaron, súper lindo. Y entonces vamos a empezar a formar la rosca. Esta rosca va a ser una rosca súper especial y diferente a la que siempre han probado. Y voy a empezar ponchando un poquito mi masa, como manteniendo esa forma de rectángulo, muy muy importante. Voy a agregar un poquito de harina y voy a comenzar a extender mi rectángulo. Busquen que les quede lo más parejo posible y sobre todo lo que más me interesa es que esté largo. Eso es lo más importante en este rectángulo. Perfecto, ahí está. Entonces fíjense bien, voy a extender ahorita la masa de chocolate y la voy a poner arriba de esta y luego vamos a enrollar. Pero aquí hay dos opciones. Una es ponerle lo que yo le voy a poner, que va a ser un poquito de mantequilla, un poquito de azúcar moscabado y un poquito de nuez, para que entre los dos colores tenga ese caramelizado, por así decir, ese sabor a azuquita, a mantequilla. O la otra es poner aquí directamente la masa de chocolate y listo. Pero yo quiero hacer como si fuera una rosca rellena, por eso es que en medio, entre cada color, le voy a poner esa capa. Pero esto es totalmente opcional. Entonces voy a empezar agregando aquí mi mantequilla, que la tengo súper suavecita. La voy a extender. Siempre me preguntan si utilizo mantequilla con sal o sin sal. Siempre en todas mis recetas es mantequilla sin sal. Casi se fue toda la barrita, aproximadamente una tercera parte. Y vamos a comenzar aquí espolvoreando un poco de azúcar moscabado por la parte de arriba. Perfecto, entonces ya que lo tenemos listo en este punto súper importante, antes de los muñequitos, la nuez. Vamos a poner un poquito de nuez. Y ahora sí, vamos a poner los muñequitos, la cantidad que ustedes quieran. Siempre ténganlos en la mesa porque se los juro que a mí siempre se me olvida. Entonces voy a hacer un poquito, bueno, no, más bien me voy a hacer para este espacio para empezar a extender la de chocolate. Y vamos a empezar a ponchar ligeramente y vamos a extender a que nos quede el mismo tamaño de la masa sabor vainilla. Más o menos así ya está lista, no tiene que quedar exactamente igual. Me voy a ayudar del rodillo para enrollarla aquí y podérmela llevar más fácil a ponerla acá encima. Y vamos a iniciar poniendo aquí la masa. Vamos a jalar un poquito para que quede lo más pareja posible. Y vamos a presionar para que se integren muy bien las dos masas. Y ya que las tenemos listas, vamos a empezar a enrollar súper apretadita nuestra rosca. Perfecto, entonces ya tenemos aquí nuestra rosca. Lo más importante es que toda les quede del mismo diámetro, lo más pareja posible. Tengo aquí una charola engrasada y voy a poner aquí mi rosca, bien importante, con la costura hacia abajo, que después no crean, son bien caprichosas estas roscas y cuando empiezan a esponjar hacen de las suyas. Y entonces en esta parte lo que voy a hacer es que voy a abrir aquí un hueco para meter esta parte. Sin jalarle mucho, porque ya le jalé de más y lo rompí.
y vamos a darle como forma, la forma más pareja posible. Entonces ya la tenemos así lista. Le voy a poner un trapo ahorita en la parte de arriba y la vamos a llevar a leudar nuevamente, aproximadamente una media hora. Y ya que vuelva a duplicar su tamaño, le vamos a poner entonces ahora sí el baño de huevo y le vamos a poner también la cubierta. Si les va gustando este video, de verdad no dejen de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna receta de este canal, que de verdad están muy buenas. Pueden leer los comentarios. Si hay un comentario que me encanta es el de estas recetas siempre salen, y la verdad yo soy enemiga de la gente que pasa las recetas y que las recetas no están bien. Se me hace pues que no se vale, porque desperdicias ingredientes, desperdicias tiempo y no se vale. Entonces, bueno, vamos a dejarla leudar y en unos 20 minutos, media hora regresamos a alistarla para llevarla al horno. Recuerden que es súper importante cubrirla para que no se reseque la masa. Bueno, y una vez que ya nuestra rosca esponjó, vean qué lindo esponjó. Como les dije, es media caprichosa. Acá queda un poquito flaquita, pero vamos a juntarla un poquito y le vamos a dar un baño de huevo. El baño de huevo lleva, aparte de cascarón, que se me fue un pedacito de cascarón, qué bueno que lo vi. Lleva un huevo completo y una cucharada de leche. Lo baten súper bien y ya les va a quedar así para barnizar súper bien toda su rosca. Vamos a barnizar la pareja. Perfecto. Y entonces ahora sí voy a comenzar a abrir aquí mis cubiertas. Está un poquito dura. Voy a empezar a cortar a lo largo. La voy a poner así. Ahorita solita va a agarrar calor. Se lo podemos dar aquí un poquito con el papel para que se suavice. Nada más que acuérdense que esta sí quedó súper suave y entonces tampoco la queremos tan suave. La voy a dejar así y ahorita solita tiene que ir. Es que si la doblo la voy a romper y no quiero eso. ¿Ven? Les dije. ¿Qué les dije? Justo lo que no quería. Vamos a darle calor así despacito, con paciencia. Aquí también se quiere romper, es que es una masa muy sensible. La vamos a ir poniendo así y vamos a ir dejando un hueco para que también entre la de chocolate. Ya está súper, ahora sí ya está súper aguada. De más. Es que esta cubiertita es caprichosa. Pero ayúdense, acuérdense que aparte como es hecho en casa, es artesanal. No nos tiene que quedar perfecto, con que nos quede súper rica y está hecha con mucho amor, con eso. Y ahora vamos a intercalar la de chocolate. Está igual, muy firme. Cuando está firme, miren, se rompe. Entonces, la pongo por acá. La podemos juntar así con las manos. Hablarle con cariño. Y así nos vamos a ir poniendo todas nuestras cubiertas de chocolate. Esto es solo una idea, obviamente la pueden poner como ustedes quieran, chocolate, vainilla, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces ya está la rosca lista, vean qué belleza. Más gordita de acá que de acá, pero no importa, es artesanal. El horno lo tengo a 170 grados centígrados y lo vamos a hornear aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Cuando ya vean que está doradita y que huele delicioso, ya va a estar esta rosca lista. Vamos entonces para el horno. Ya salió la rosca del horno, vean por favor qué delicia.
A veces la rosca abre un poquito la masa y se tiende a abrir un poquito lo que es la cubierta de concha. En otras partes queda igual, pero eso es lo que la hace 100% casera y deliciosa. Entonces vamos a esperar a que enfríe para pasarla a un plato donde la vayamos a presentar y a decorarla. Una vez que la rosca ya enfrió, ya la pasé a un plato. En este caso es esta base de cristal donde la voy a presentar. Y tengo aquí un poquito de almendras, de nuez y tengo chocolate fundido. Chocolate que voy a poner en el área donde no está la cobertura de concha. Nada más para hacerla aún más chocolatosa y deliciosa. Y ahora sí, a unos les voy a poner nuez. Y a otros les voy a poner un poquito de almendra. Bueno, ya tenemos la rosca lista. Vean qué bonita queda de verdad y sobre todo les aseguro que deliciosa. Y me imagino que ya están ansiosos esperando a que se parta la rosca y ver cómo está por dentro. Entonces vamos a partir por aquí. Acuérdense que cuando es pan siempre es importante partir con un cuchillo de sierra y también es importante que partan cuando esté frío. Si ustedes parten el pan caliente, lo que va a pasar es que se va a juntar toda la miga, se va a presionar toda la miga y entonces se va a aplastar el pan. Esta rosca duró en el horno 25 minutos con calor arriba y abajo a 170 grados sin ventilador. Es bien importante que sepan eso. Y ahora sí, la sorpresa. ¿Quieren ver? Yo también. 1, 2, 3. ¡Guau! Me encantó cómo quedó. Vean por favor qué delicia y qué belleza. Me encanta porque al hacer capa sobre capa de la masa de vainilla y la masa de chocolate, logramos que quede así perfecto el espiral marmoleado. Más que un marmoleado es como una espiral. Aquí logro ver algunos huequitos, que sí es importante comentarles, algunos huequitos aquí. Y esos huequitos se deben a que había aire entre capa de masa y masa. Entonces es bien importante que presionen muy bien. Ya ven que yo hasta corté un pedacito para aplastar y que saliera el aire, pero es bien importante que presionen muy bien. Pero independientemente de eso, esos huequitos, digo, están los huequitos, pero el pan está delicioso, está súper esponjoso y delicioso. Se ve poquito la nuez y se fijan la capa que puse de mantequilla y de azúcar es muy sutil, pero les aseguro que cuando la probemos sí se va a sentir esa capa ahí y de verdad que es una delicia de receta. Espero que la hagan pronto, no me dejen de compartir sus fotos, de compartirme qué otras recetas les gustaría ver y no dejen de hacer esta rosca o cualquiera de las otras 2 recetas que hay aquí en el canal de rosca de Reyes para este día 6 de Reyes. No hay nada como cocinar en casa, en especial a mí el pan me encanta porque me encanta ver la transformación de todos los ingredientes hasta lograr una preparación de verdad sorprendente y sobre todo que va a ser feliz a los que más queremos. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que aman. Muchas gracias.